Capital Sonoro. Ahora. La Policía Metropolitana de Bogotá recuperó 32 motocicletas robadas. ¿Cómo fue el operativo? Bogotá es protagonista en las finales de las ligas de fútbol masculina y femenina. Y también lo será en los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. ¿Qué es lo que se viene? Siguen disminuyendo las matrículas en la educación superior. ¿Qué está pasando? Y nos preguntamos si se abrirá en la JEP el macrocaso 11 sobre violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado. Ahora, un podcast. Hola, soy María Fernanda Franco Luna y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Andrés Páramo, es martes 20 de junio de 2023, ya se acabó el puente, pero acá arrancamos con nuestro dato del día. El 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado en honor a las personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo. Cristian León estuvo investigando al respecto y está con nosotros para contarnos sus hallazgos. Cristian, ¿qué más? ¿Qué se conmemora exactamente en esta fecha y dónde se busca poner la lupa? Hola Andrés, hola Mafe. Bueno, hay que hacer una aclaración principal, sin esto no podemos arrancar, y es que hoy que se celebra el Día Internacional del Refugiado, como bien lo dijeron, pero no todos los migrantes son refugiados. Esa fue la claridad principal que hicieron varios analistas, expertos y ONGs que consultamos. ¿Por qué es tan importante la diferencia? Porque muchas personas migran por diferentes motivos, en cambio los refugiados necesitan un trato especial, una inversión especial y también mucha más ayuda por parte del país que los recibe, que los acoge. Entonces es lo principal. Ahora, vámonos al contexto que estamos viviendo de nuestro país y también de la capital, y es lo que ha pasado en los últimos años con la llegada masiva de muchos migrantes desde Venezuela. Ellos nos han dado ese reflejo de cómo está Bogotá en la atención de las personas que llegan. El examen para algunos analistas no es tan positivo y se ven mejorar varios aspectos. Eso es lo importante de esta fecha, respondiendo a tu pregunta. Es un día en el que año a año se verifica lo que está haciendo cada país y si sirve o no. En este caso, en Bogotá también hablaron muchos migrantes que ahora consultó y indicaron que hay varios factores en los que ellos no se sienten cómodos, como por ejemplo el acceso a la salud, a la educación, al empleo, que han sido los más difíciles, pero también que en el día a día y en la cotidianidad han sentido discriminación y también tratos que no son oportunos para alguien que si ya tiene un contexto duro por dejar su país, pues busca otra oportunidad y busca un trato mucho mejor al que han encontrado acá en la capital. Entonces, eso fue lo que lo dijeron principalmente ahora y por eso es importante esta fecha. Exactamente cómo se vivió en Colombia la jornada. Bueno, Andrés, hay un dato muy importante que es que el 80% de los migrantes que llegan a Colombia no se sienten satisfechos, no sienten que estén, digamos, cómodos en este territorio. Entonces, hoy, además de solo tener la conmemoración y marcar la fecha en el calendario, se incentivan muchas actividades de ONG y del mismo distrito. Estuvimos en una de ellas, por ejemplo, que fue impulsada por la Secretaría de Integración Social y fue un circuito de servicios en donde se esperó que 600 migrantes llegaran y les daban acceso a lo primero y lo más importante, el PPT. ¿Qué significan esas siglas? Permiso de protección temporal. Con ese documento es con el que las personas migrantes pueden decir, mire, yo vengo de este país, estoy legalmente acá y necesito o puedo hacer todo el proceso para un empleo, para que me atiendan en salud, para que mis hijos tengan educación. Sin eso es muy complicado que ellos reciban todos estos servicios y ese papel a veces es un gallo para muchos migrantes porque sienten que si se presentan a alguna oficina como están de manera ilegal pueden tener consecuencias, todo lo contrario. Entonces, ese fue uno de los servicios que se brindó hoy, además de los servicios de valoración médica, que también son muy importantes para los niños y para los padres, y de asesoría jurídica. Muchas personas que llegan no tienen ni idea qué derechos tienen en un nuevo país, entonces esa es de las cosas más importantes que se realizó hoy. Listo, Cristian, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes y pues los invitamos a ver todo el especial, todo el análisis que está en la plataforma de YouTube con este tema tan importante, en donde seguro van a datearse mucho y conocer más de este contexto. Correcto, lo encuentran bajo el título Migración Venezolana en Bogotá.
Bueno, María Fernanda, ahora sí, las noticias. La Policía Metropolitana de Bogotá recuperó 32 motocicletas robadas, avaluadas en 300 millones de pesos. Le damos la bienvenida a Andrés Zapata para ampliar la información. Andrés, ¿cómo habían sido robadas las motos? ¿Sabemos algo del modus operandi? Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Para ti muy buenas tardes y para todas las personas que escuchan ahora un podcast, qué gusto saludarlos. Bueno, mira, te explico, un conductor iba hacia el departamento del Casanare con 32 motocicletas nuevas. Sin embargo, en el trayecto, el conductor decidió recoger a una mujer en el municipio de Silvania y presuntamente lo que dicen las autoridades es que esta persona le habría suministrado una bebida, lo que hizo que perdiera la conciencia. Cuando este conductor, digamos que ya no podía reaccionar, pues se subieron dos hombres más al camión y allí fue amenazado, amordazado y luego lo abandonaron muy cerca al relleno Doña Juana. ¿Y cómo fue el operativo? Exactamente, ¿dónde dieron con las motos? Sí, mira, las motos que traía la víctima fueron descargadas a otro camión y el vehículo en el cual pues las traían, que eran movilizadas, fue abandonado en la localidad de Ciudad Bolívar. Las autoridades, al conocer la denuncia de este conductor que fue abandonado allí en el relleno Doña Juana, empezaron a hacer un rastreo de cámaras de videovigilancia e identificaron a dos personas en el barrio Olaya, las cuales estaban transportando 7 motos que hacían parte de las 32 hurtadas. Además, identificaron una bodega en el barrio Isla del Sol, en la localidad de Tunjuelito, en donde se encontraban las otras 25 motocicletas. Andrés, ¿hubo capturas? Sí, Andrés, hubo dos capturas, una aprehensión de un menor de edad y una captura de un hombre. Al parecer, ellos serían los cómplices de este robo y lo que han dicho las autoridades es que siguen buscando a la mujer, quien sería el señuelo de estas bandas delincuenciales. ¿Sabemos cómo le van a devolver las motos a sus dueños, Andrés? ¿O qué se va a hacer? Sí, María Fernanda, pues digamos que estas motos no tenían a un dueño, pues porque eran transportadas para una empresa del departamento del Casanare, pero digamos que sí, la recomendación de parte de las autoridades es evitar que los conductores pues recojan personas en carretera y así evitar que se presenten estos hechos en donde pues no hubo víctimas fatales, pero sí esta persona, este conductor, se está recuperando en un hospital debido a la sustancia que le suministraron. Andrés, muchísimas gracias por estar en Ahora un Podcast. A ustedes muchas gracias. Bueno, vámonos con los deportes, pues se acercan las finales de las ligas profesionales de fútbol femenina y masculina y Bogotá con 2 equipos se logró meter en ambas. También hay noticias desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Saludamos a María Fernanda Franco para que se salga un poquito del rol de presentar las noticias y nos cuente bien los detalles. Mafe, ¿cómo fue la llegada de los equipos bogotanos a la final? Millonarios en la masculina y Santa Fe en la femenina. Así es, Andrés. Millonarios venció en el último partido de la fase de grupos de anterior a llegar hasta esta fase final. Venció Independiente Medellín en el Campín y se clasificó a la final de la Liga Betplay Dimayor. La final yo creo que es soñada por todos los hinchas del fútbol y creo que los únicos que no se la van a gozar van a ser los de Millonarios y Nacional, porque el que pierda va a tener que aguantar un poco. Esta final empieza entonces en el Atanasio Girardot el 21 de junio, ya mañana, y el 24 es la vuelta en Bogotá, con un estadio lleno, boletería agotada y los dirigidos por Alberto Gamero buscan su estrella 16 y acercarse, ¿por qué no?, a los títulos que tiene su rival, Atlético Nacional. Por el lado de la Liga Femenina, Independiente Santa Fe venció en las semifinales a Atlético Nacional y se metió a la final de la Liga Femenina Betplay Dimayor. Disputará ante el América de Cali
una nueva final y buscará ser el equipo más campeón en la historia de la Liga Femenina. Tiene dos, tanto América como Santa Fe tienen la misma cantidad de estrellas. La que gane esa final se queda como el equipo más ganador en el lado femenino. Las finales en esta empieza en el Campín este domingo 25 de junio y cerrará en el Pascual Guerrero el próximo 1 de julio. Podemos tener campeón bogotano en la femenina y la masculina, Andrés. Pues ojalá, Gamerito. Bueno, pero cambiemos de tema, porque si no yo me pongo muy nervioso. Y hablemos de los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Ya está lista la delegación colombiana. Además, creo que esto tiene que ver con los Juegos Olímpicos París 2024, ¿no? Así es, ya está todo listo, todo preparado. Se vienen los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2023. Le recordamos a la gente que esto hace parte de lo que se conoce como el ciclo olímpico. Son las competencias que van a terminar dando los cupos para llegar allá, a París. Tanto estos como los Juegos Panamericanos que se juegan en Santiago hacen parte de este ciclo que termina, como ya lo dije, en París. Bogotá, el equipo de nuestra ciudad, va a aportar 53 deportistas de los 407 atletas que lleva la delegación colombiana. Los juegos empiezan este 23 de junio e irán hasta el 8 de julio. Se participará por parte del equipo Bogotá en 21 deportes de los 37 oficiales que tendrán competencia. 32 hombres, 21 mujeres. Entre ellos, Andrés, te cuento y a toda la gente que escucha ahora un podcast, tenemos 13 atletas que ya fueron medallistas en los Juegos anteriores del 2018 y que buscan repetir medalla en estos Juegos. Nuestra abanderada también, orgullosamente del equipo Bogotá, será Jenny Álvarez, una de las atletas que tenemos que poner el ojo porque es una de las esperanzas en la medalla de oro en el levantamiento de pesas. Listo, Mafe, muchas gracias por este paréntesis deportivo y sigamos con la siguiente. Se acerca un nuevo periodo académico en las universidades del país y sigue la disminución, tanto del sector público como privado, del número de matrículas. Para tener un panorama más completo de esta situación, saludamos a Daniela Espitia. Daniela, ¿qué es lo que está pasando con el número de estudiantes matriculados en educación superior? ¿Desde cuándo viene esta tendencia? Hola Mafe, pues mire, varios directivos de universidades públicas y privadas de Bogotá se pronunciaron con preocupación sobre esta situación. Por ejemplo, desde la Universidad La Gran Colombia se realizó una revisión de lo ocurrido previo a la pandemia hasta ahora. Y los resultados indicaron que desde el año 2016, cuando se tuvo el promedio más alto de matrícula, 16.000 jóvenes ingresaron a la institución. Hace 3 años, antes de la pandemia, la cifra se redujo a 10.500 matriculados y el panorama pues, fue empeorando en el último periodo académico con la inscripción de solo 9.500 jóvenes. También Giovanni Tarazona, rector de la Universidad Distrital, indicó que han detectado una baja en la compra de formularios en la inscripción, pues tan solo hace algunos años se vendían 58.000 formularios y el año pasado se vendieron 36.000. Daniela, ¿y dónde es peor la situación? ¿En las privadas o en las públicas? Bueno, Mafe, como podría esperarse, hay mayor alerta para el sector privado, pues aunque algunas universidades han anunciado alivios económicos desde el mes de mayo y una serie de descuentos en sus matrículas, como la Universidad Externado, que ofreció becas y procesos de financiación de algunas carreras, pues los resultados no han sido los esperados. Hernando Parra, el rector de esta universidad, mencionó que pues, los jóvenes enfrentan retos económicos enormes y además se muestran indecisos frente a los estudios universitarios. Es por esto que ellos, como instituciones, pues deben actuar urgentemente ofreciendo alivios financieros o programas académicos más novedosos que llamen más la atención. Bueno, Daniela, ya que hablamos de matrículas y de bajarles el precio, ¿en qué va lo de la matrícula cero? Recuérdenos de qué se trata el proyecto y cuéntenos qué pasó con él.
Bueno, Andrés, hola. Pues, ¿de qué se trata? Casi que como lo indica su nombre, esta es una iniciativa que busca que la matrícula de los programas de pregrado en las instituciones públicas de educación superior del país, pues, sea gratis. Recientemente fue aprobado en el Congreso este proyecto de ley y se dio en respuesta a algunas movilizaciones que se presentaron en el 2019 y 2020 propiciadas por estudiantes. Si bien a nivel nacional hay beneficiarios de la matrícula cero en la actualidad, muchas personas aún no pueden acceder al beneficio porque los cupos se agotan. Con la nueva ley se debe garantizar que todos los estudiantes puedan obtener. La ley contempla primero priorizar a la población en pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, comunidades étnicas, población en condición de discapacidad, madres cabeza de familia y además quienes pertenezcan al CISBEN 4 en categorías A, B y C. Bueno, ¿y qué es lo que falta o qué es lo que sigue? Pues ya el proyecto pasó a sanción del presidente Gustavo Petro. Entre tanto, la ministra de Educación, Aurora Vergara, indicó que quedará en manos del gobierno nacional a partir de ahora garantizar la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula. También dijo que continuarán en mesas técnicas conversando con todo el sector para explicar cuál es la ruta a seguir, pues en 6 meses ya ellos deben entregar la reglamentación específica de esta ley. Con esto deben considerar medidas para beneficiarios desertores, requisitos con enfoques diferenciales y mecanismos para evitar que estudiantes reciban más de un apoyo de sostenimiento del gobierno. Muchas gracias, Daniela, y nos encontramos en un nuevo programa de Ahora un Podcast. Gracias a ustedes, nos saludamos pronto. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tendrá 30 días para decidir sobre la priorización de un caso sobre violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado. Allí se realizará la investigación y el juzgamiento de los delitos sexuales. Para entender lo que está puesto sobre la mesa y sus implicaciones, le damos la bienvenida a Melissa Guevara. Melissa, ¿por qué la JEP tiene que decidir esto en un mes? Andrés, ¿qué más? Pues bueno, primero le cuento que este caso está amparado por una tutela presentada por la Procuraduría General y Yolanda Perea Mosquera, que es una víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y ellos piden la protección de los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia en un plazo razonable. Por eso les dan este plazo de 30 días, o podemos llamarlo un mes, por supuesto todos días hábiles, precisamente para que se abra este caso. Es decir, no quiere decir que sean 30 días para recopilar testimonios, sino que en 30 días se tome la decisión de abrir este macrocaso. ¿Qué implicaciones tendría abrir este caso? Es decir, ¿qué significa que se vuelva un macrocaso de la JEP? Como lo han documentado diferentes personas y sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, pues las mujeres en efecto fueron un botín de guerra. Al ser así, pues precisamente se quiere con esto reconocimiento, reparación y por supuesto que muchas de ellas y ellas, porque también este caso no solamente quiere recopilar testimonios de mujeres, sino de todas las personas diversas a quienes fueron sometidas a diferentes vejámenes, como una forma de castigo y también de, entre comillas, corrección, porque en la guerra al parecer no se podría hacer otra cosa que ser hombre. Meli, ¿y la JEP ha dado pistas de lo que hará? ¿Se ha manifestado al respecto? Bueno, pues precisamente el procurador delegado ante la JEP mencionó que con esta decisión se abrirían las puertas para poder vincular a las víctimas y comparecientes relacionados con esos delitos sexuales en el sistema de justicia transicional y avanzar en esa búsqueda de la verdad. Ante esto, María Juliana Prieto, abogada y especialista en comunicaciones de Action Refugie Montreal, quien estuvo a cargo de revisar este macrocaso en julio de este año, nos habla al respecto. Esta es una nueva forma de abrirle la puerta a las mujeres, a quienes son testigas también y a quienes han vivido su propia violencia para que se les restablezcan sus derechos, para que además de esto ellas puedan en sí obtener una reparación que es necesaria cuando una es víctima de violencia sexual. Es necesario encontrar una reparación contundente que, si bien puede que no sea material, sea simbólica, es decir, empezar a tomar los testimonios de las mujeres como una parte simbólica de cómo podemos evitar y cómo podemos prevenir la violencia sexual en todos los ámbitos, pero también reconocer
reconocer que si bien existen violencias conjuntas que se celebraron dentro del proceso y dentro del conflicto armado entre hombres y mujeres, hay unas específicas y exclusivas que solamente recaerán dentro de nuestra población como mujeres y las disidencias. Listo, Melissa, muchísimas gracias por la información. A ustedes y siempre es un gusto estar en Ahora un Podcast. No se vaya sin saber las siguientes noticias. La Plaza de Bolívar llena por las manifestaciones contra las reformas del gobierno de Petro. Las marchas transcurrieron pacíficamente y estuvieron acompañadas por 250 gestores de convivencia y de diálogo y 750 unidades de policía. Desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAES, confirmaron que en el marco del Plan Iluminamos Bogotá se avanza en modernización del sistema de iluminación a tecnología LED para garantizar un óptimo servicio en las 20 localidades de la capital. Del 20 al 22 de junio, 13 localidades de Bogotá y varios barrios del municipio de Soacha presentarán cortes temporales en el suministro del servicio de agua por actividades de mantenimiento preventivo en las redes de distribución. Las localidades donde tendrán lugar los cortes son Suba, Bosa, Engativá, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Santa Fe, Los Mártires, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Barrios Unidos, Tunjuelito. Los invitamos a revisar si su barrio hace parte de esa lista. En el barrio Rafael Núñez, en la localidad de Teusaquillo, 2 jóvenes fueron víctimas de hurto por parte de unos presuntos delincuentes que se movilizaban en un taxi, que tenían las placas totalmente cubiertas. Aparentemente no sería la primera vez que estos delincuentes atacan en el sector. Ahora es más que tele. Recuerden que ya tienen Andando otros componentes en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Además, busque Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura, y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del sistema ahora está a cargo de quien les habla, Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del sistema informativo ahora a cargo de María Paula Martínez. Quien me acompañó hoy en la presentación de las noticias es mi querida María Fernanda Franco. Nos reencontraremos mañana, querida audiencia, miércoles a las 6 p.m. para un nuevo episodio de este podcast. Según Google, tendremos una máxima de 18 grados y tan solo un 20% de probabilidades de lluvia. Quizá podamos disfrutar por momentos del sol, como siempre. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártalo. Capital Sonoro.